Venezuela vive días críticos. Su deterioro económico, político e institucional tiene a ese país al borde de la ruptura. El anuncio de una asamblea constituyente sacará a Venezuela de la crisis. No hay día en que Venezuela deje de ser noticia, y las protestas de las últimas semanas han puesto a ese país nuevamente en el radar de la preocupación mundial. La oposición desde las calles amenaza con socavar los cimientos de la revolución chavista, y el régimen militarizado, en cambio, se aferra al poder a toda costa. En el programa de hoy trataremos de explicar los factores que sostienen a Nicolás Maduro, y también si la lucha de los grupos opositores es políticamente correcta. Hoy nos acompañan Diego Vintimilla, asambleísta por Alianza País y ex dirigente universitario. Anderson Boscán, periodista venezolano radicado en Ecuador. Trabaja para Diario Expreso de Guayaquil. También están con nosotros Ramón Torres Galarza, jurista y sociólogo. Fue embajador de Ecuador ante Venezuela entre 2009 y 2012. Y Martín Pallares, periodista político y especializado en temas internacionales. Es parte del equipo del portal digital Cuatro Pelagatos. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de Venezuela y del reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro de llamar a una asamblea constituyente. ¿Es una decisión que calmará la tensión política en ese país? Claudia Robra nos tiene un primer reportaje. El último ha sido el mes más crítico para Venezuela. Las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro no cesan y la arremetida de la fuerza pública es implacable. Más de 30 muertos se registran por las protestas que comenzaron el 30 de marzo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia restara poderes a la Asamblea Nacional controlada por la oposición desde diciembre del 2015. La medida judicial duró pocas horas, pero los críticos al gobierno aseguraron que este asumió poderes dictatoriales para dirigir un país con graves problemas económicos, de escasez e inseguridad ciudadana. Maduro sintió la presión de la comunidad internacional y trató de apagar su foco más caliente con la salida de Venezuela de la OEA. Tras la muerte de Chávez en el 2013, Maduro ha gobernado a los venezolanos en medio de un clima de polarización y permanentes bloqueos. Las Fuerzas Armadas son sus principales aliadas. La oposición plantea una salida del presidente y la convocatoria a elecciones anticipadas, luego de que su plan de referendo revocatorio se enredara en el poderoso Consejo Nacional Electoral. Además, exige la liberación de líderes como Leopoldo López, sentenciado a 14 años de prisión. Como dice uno en el Furrial, para matar el piojo en la cabeza. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Informalmente tengo un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Les digo que estoy bien. Por estas razones y porque la comunidad internacional no ha podido encauzar el diálogo, las manifestaciones en las calles son multitudinarias y duramente reprimidas por la fuerza pública. Maduro pretende calmar al país a través de una asamblea constituyente. El pueblo debe decir si quiere violencia o quiere constituyente y vida, que sus detractores rechazan por ilegal. ¿Venezuela aún tiene una salida? Es un momento muy difícil el que vive Venezuela y empezamos esta entrevista con un periodista venezolano. Anderson Boscán, la asamblea constituyente de Nicolás Maduro, la que él plantea, ¿es una medida conveniente en este momento? Pues no, de hecho ninguna de las medidas que plantee el presidente Nicolás Maduro por cuenta propia puede ser conveniente para un país que está, pues como lo vemos, convertido en una batalla, un campo de batalla. La única medida pertinente que podría plantear el presidente Nicolás Maduro es una medida de consenso, que en este momento no cabe ni siquiera un diálogo en Venezuela, Carlos, porque los diálogos se dan entre partes racionales e iguales.
El gobierno de Maduro ha demostrado no ser ni racional, mucho menos igual. Representa hoy a una minoría enquistada en el poder militarizado y lo que necesita es una negociación. Pero la Asamblea Constituyente como un espacio para dialogar, para poner unos acuerdos mínimos, ¿no resulta una medida civilizada dentro de todo este caos? ¿Hasta qué punto la Constitución sí le faculta a Nicolás Maduro llamar una constituyente? El presidente tiene una capacidad de convocatoria de la constituyente, pero quien puede decidir si la constituyente debe instaurarse en Venezuela es el pueblo venezolano. Nicolás Maduro quiere hacer esto como es su costumbre, de espaldas al pueblo. De la misma forma. ¿De espaldas al pueblo o a los grupos de oposición o al pueblo representado en sus grupos de oposición? El pueblo está representado en los grupos de oposición, pero el pueblo tiene que ir a votar si quiere una constituyente. Y lo que plantea Maduro es que la mitad de la Asamblea no vaya por voto directo, universal y secreto como lo exige la Constitución venezolana. Lo que plantea Maduro es hacer una reforma en la Constitución saltándose la Constitución del propio Chávez. Perfecto. Asambleísta Vintimilla, excluir a los partidos de oposición no es ponerle más gasolina al fuego a este momento, según la lectura de Anderson Boscan, de que estas elecciones serían indirectas a través de consejos comunales, de grupos territoriales que están más bien controlados por el chavismo y no necesariamente por todos los sectores de la política venezolana. Gracias, Carlos. Buen día. Buen día a los contertulios. Me parece que el poder constituyente, el origen del contrato social, es la voluntad popular que se expresa en una serie de consensos y acuerdos para establecer sus instituciones que van a ser las que a la larga determinen el funcionamiento de un Estado. En un momento de convulsión como el que vive Venezuela, el proceso constituyente sin duda es un espacio, una convocatoria de diálogo en el marco del Estado de Derecho. Y en ese sentido creo que es importante que más allá de las opiniones que podamos tener en función de nuestras cercanías o distancias con el régimen de Nicolás Maduro, entendamos que este proceso sí puede ser una salida democrática y pacífica, pero asambleísta, en el cual siempre y cuando esté incluida la Mesa de Unidad Nacional, todos los partidos políticos, todos los actores que representan en este momento la política venezolana. Excluirlos o dar más prelación quizás a sectores que controla el chavismo no sería más bien una decisión adecuada, no sería lo políticamente correcto, más bien parecería que es una forma como de afianzar el poder de los grupos bolivarianos e incluso desconocer el poder opositor que este momento tiene por voto popular la Asamblea Nacional. Bueno, me parece que es importante reconocer en ese sentido que todo tiene que actuarse en el marco del derecho, en la legalidad que la Constitución y las leyes venezolanas asignan. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro deberá actuar conforme a la ley. Lo importante es eso. Creo que la comunidad internacional, más allá de presionar una salida por fuera del Estado de Derecho, lo que tiene que llamar en Venezuela es al respeto profundo del proceso constituyente y, por supuesto, del Estado de Derecho y sus instituciones. Sí. Martín Pallares, ¿hasta qué punto el diseño constituyente que plantea Maduro puede resultar ser conveniente para que la oposición logre fijar una posición clara, la posibilidad de entrar en el diálogo? Es decir, han pasado ya algunas experiencias los opositores venezolanos. Una vez no participaron en elecciones como una forma de protesta y el chavismo se llevó toda la Asamblea Nacional. ¿Debe o no debe participar la oposición en este llamado al diálogo, a la constituyente de Nicolás Maduro y sobre eso sentar sus condiciones? A ver, primero me parece que hay que decir una cosa, la convocatoria a esta constituyente es una forma de huir hacia adelante, ¿no? Me parece que Maduro llega a un punto de acoso y de no futuro, que convocar a la constituyente es una forma como de una fuga hacia adelante, ¿no es cierto? Otra cosa, me parece que es fundamental, antes de entrar en esas consideraciones, establecer que la constituyente, tal como la ha configurado Maduro, no se sabe mucho aún cómo va a ser, tendría una conformación que no es de votación directa. Al menos la mitad de esa constituyente estaría conformada por representantes de la clase obrera, representantes de comunales que las ha llamado, y la otra mitad sería a través de una regionalización de la que tampoco sabemos mucho, lo que significa que aquí no estamos hablando de una asamblea constituyente popular, estamos hablando de una asamblea constituyente que pertenece a ciertas clases sociales o profesionales, élites, etcétera, en este caso la clase obrera, que no es necesariamente la que represente a todo el pueblo venezolano. Entonces me parece que es un diseño destinado a excluir a quienes están
haciendo la oposición. Y que tienen el derecho de hacerlo. Pero mira, tú hablas de que Maduro está huyendo hacia adelante, pero hay un dato interesante dentro de esta convocatoria que hace Maduro. Él pone sobre la mesa los temas más importantes de Venezuela y me parece que eso es rescatable. Habla de sentar la paz, de pensar una economía postpetrolera, de sentar bases sobre una seguridad ciudadana, que es un drama fundamental del pueblo venezolano, de volver constituyentes los avances sociales de Hugo Chávez y crear unas nuevas formas de democracia. O sea, al menos esa constituyente respiraría las grandes urgencias y los grandes problemas sobre los cuales deberían ponerse de acuerdo los venezolanos. Pero si arrancamos sin la posibilidad de una votación directa, estamos hablando de algo que no es democrático. Y las nuevas formas de democracia ya hemos visto, en el mundo entero se están inventando esta cosa de las nuevas formas de democracia para tapar autoritarismos, donde lo que se hace es tapar a los sectores disidentes, opositores, incluso minorías. Me parece que eso que tú dices, Carlos, de que ha mencionado lo de la economía postpetrolera, me parece que eso es como un caramelo que está dando Maduro para tratar de calmar la situación. Me parece que el futuro de él es tremendamente complicado. Él tenía que lanzar una bomba de humo como esto, que además, dicho sea de paso, marca el fin del chavismo, porque el chavismo se sustentaba en la Constitución del 99. Ahora queremos hacer una nueva Constitución. Gracias, Martín. Embajador Torres, este anuncio de constituyente de Maduro es un traje a la medida para el presidente en las condiciones actuales y marca, como dice Martín Pallares, el fin del chavismo, del bolivarianismo en su mejor expresión. El proceso nacional constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro Moros constituye una medida cuya legitimidad democrática de carácter constitucional, legal y político permite enfrentar al poder constituyente del pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano, frente a un poder destituyente que sectores de oposición han planteado a partir de una estrategia insurreccional que busca caotizar, que busca desestabilizar, que enfrenta situaciones de violación de derechos humanos y lo que quiere efectivamente es la salida de Maduro y el derrocamiento de el modelo de inclusión y de participación desarrollado en estos años por el chavismo. Esa posición a la que usted dice que tiene una estrategia más de destituyente ha querido encauzar los problemas venezolanos, su visión, su agenda, a través de mecanismos institucionales como el referendo revocatorio que se enredó en la recolección de firmas, en etapa del proceso previo. Hay unas serias acusaciones al trabajo que tiene la presidenta del CNE en Venezuela. Y por otro lado, para terminar la idea, no cabe más bien que se dicten fechas para las elecciones regionales que están suspendidas y que eso más bien era el orden constituido de cómo tenía que zanjarse los problemas políticos a través del voto electoral. Casi todas las iniciativas que el gobierno, que la oposición, que UNASUR, que el Vaticano, que la Unión Europea han desarrollado para generar factores de estabilidad política, económica y social en Venezuela han sido iniciativas fallidas. Por tanto, no podemos esperar que un hecho electoral que no reconstituye los factores de plena participación y representación del conjunto del pueblo venezolano, y no me refiero solamente a los chavistas o a los antichavistas, sino de la voluntad expresa de todo el pueblo venezolano, que en su conjunto, en la medida de una radicalidad democrática que convoca a una asamblea constituyente que en cualquier lugar del mundo, no solo en Venezuela o en el Ecuador, constituye el espacio de mayor democracia posible, una asamblea constituyente que estructura y establece un pacto social, es la medida más adecuada siempre y cuando aquella permita superar a Venezuela con la convergencia y representación y participación de todo su pueblo y también de los países amigos y también de los organismos regionales de integración y también del Vaticano. Embajador, una asamblea constituyente donde estén todos los sectores políticos y todos los partidos representados. Que es como está convocada, estimado Carlos, porque la Asamblea Nacional Constituyente convocada se plantea voto universal, directo y secreto,
con participación sectorial y territorial. ¿Qué es lo que Eso no está claro? Evidentemente no excluye a los sectores de oposición. Pero les pueden dar mayor prelación a la gente que tenga los consejos comunales o sindicatos que pueden ser muy afines a Maduro y dejar la mitad para la oposición. Eso dependerá del pueblo venezolano. El pueblo venezolano sabrá decir hasta dónde llega la Asamblea Nacional Constituyente para la reforma del Estado, para la reforma de la política económica en Venezuela, para la recuperación y el cambio de matriz productiva y energética en Venezuela, para la reconstitución de las posibilidades del diálogo, de la paz democrática, de la cohesión del pueblo venezolano, que exige paz, democracia y cooperación. Nos vamos a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto con este debate sobre Venezuela. Síganos en Twitter, @políticacorrecta. Su opinión es importante para este debate. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Siga con nosotros. Seguimos en el debate con Venezuela. Embajador Torres, antes de avanzar políticamente hacia la consolidación o al llamado a una asamblea constituyente, ¿no era necesario que el gobierno de Nicolás Maduro haga un mea culpa de cómo está llevando adelante el poder? O sea, no caben en este momento que los sectores de izquierda, que a nivel continental y nacional le han apoyado, sean autocríticos y entiendan hasta qué punto el país se le ha ido al de las manos y que quizás él no tenga una legitimidad política como para convocar una asamblea constituyente que podría o no podría tener una vía legal para hacerla. Es decir, hasta qué punto él es el líder adecuado para impulsar esta asamblea constituyente. Yo creo que la crisis que vive Venezuela, y que no solo es venezolana, sino es de muchos países en la región y muchísimos países a nivel mundial, no se resuelve con una capacidad de culpa o de expiación de culpas o de juzgamiento ni político, ni legal, ni constitucional. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente puede reconstituir, puede regenerar los factores de participación y de democracia del conjunto del pueblo venezolano para generar nuevas condiciones en las que Venezuela no necesita ser aislada ni de la región ni del mundo. A Venezuela la necesitamos activa, vibrante, económicamente, comercialmente, políticamente dentro de la región y dentro del mundo. Y peor aún cuando la crisis, Carlos, es una crisis que afecta no solo a Venezuela, al Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a Brasil, a Chile, sino que debemos reconstituir con Venezuela un poderío regional latinoamericano que no solo es económico, pero, embajador, es político. ¿quién se queda con el balance de lo que ha hecho Nicolás Maduro en estos 4 años de gobierno? Se puede decir una pésima gestión económica, problemas de bloqueo político, una crisis democrática e institucional. O sea, tratar de buscar con los grupos a su favor una asamblea constituyente y empezar un borrón y cuenta nueva. ¿En qué momento se le pide cuentas al régimen de Maduro y todos sus acólitos para entender hasta qué punto la culpa de él es lo que vive este país? Bueno, es la Asamblea Nacional Constituyente el escenario adecuado para dar continuidad y cambio a un modelo que transformó Venezuela a partir de la Cuarta República. No olvidemos que los logros de la Revolución Bolivariana fueron logros en equidad, en distribución, en justicia, en dignidad, en mejoramiento de la calidad de vida que el proceso chavista engendró en ese pueblo. En Venezuela, Carlos, hay una cultura popular, nacional y popular, que no podrá ser derrotada tan fácilmente en una elección. Y en ese sentido, entonces debemos converger con Venezuela a que la Asamblea Nacional Constituyente sea tal vez la última opción para garantizar condiciones de paz, de democracia y desarrollo en Venezuela. ¿Es políticamente correcto que Maduro impulse una asamblea constituyente con estas condiciones? Es decir, a él hay que juzgarle también por los aciertos y los errores de su gestión. Carlos, yo cuando escucho hablar al embajador, con mucho respeto, yo pienso que está hablando de un país que no es Venezuela, porque aquel bienestar, aquel progreso, aquella clase que ha salido de la pobreza, pues no sé dónde está, porque Chávez no la ha dejado allí. Quiero decir, la gente en Venezuela está marchando porque hay un rompimiento del orden constitucional, sí, pero sobre todo porque hay hambre, porque no hay medicinas en los hospitales, porque caminar por una calle en Venezuela es una lotería de la vida. Ahora, ¿Maduro puede legítimamente llamar a una constituyente? Pues Maduro es un presidente que asume el poder bañado de ilegitimidad, bajo sospechas de fraude, recordemos aquello para empezar. Segundo, es legítimo sectorizar
el voto y territorializarlo, pues eso es tan legítimo como si mañana el presidente Correa, para que lo entiendan los ecuatorianos, quisiera una constituyente donde vote no la FUT, sí la CUT, y donde en vez de que vote Guayas, vote Manabí. Es hacer el traje a la medida. Eso no es democracia. Mucho rato. ¿Y hasta qué punto detrás del poder de Maduro está el poder militar como el principal dique de solución de este conflicto? Hemos visto, según reportajes de diario El Espectador y de la revista Vistazo, en el que hablan que el poder empresarial y político que han amasado los militares en este gobierno, no en el de Chávez necesariamente, es realmente lo que le impide a Maduro tener una salida más democrática sobre los problemas que se viven ahora. Yo creo que la mejor definición de Maduro es que es un hombre secuestrado en el poder por las facciones militares. Maduro ha entregado 4 de cada 10 carteras del poder civil a manos de militares activos. Quiero decir, el gobierno nacional de Venezuela, que debería estar allí representado por los máximos civiles, tiene un montón de personas uniformadas que no sabemos a qué intereses responden. Lo podemos imaginar, eso sí. Y en ese sentido, el hecho de que los militares sigan detrás del poder de Maduro va a ser difícil que haya una salida pacífica, civilizada, dentro de los cauces democráticos. Venezuela lleva 18 años tratando de encontrar una salida pacífica, civilizada. La oposición se ha mostrado a la altura, el pueblo venezolano se ha mostrado a la altura, marchando pacíficamente. Los que no se están mostrando a la altura son los que no permiten la protesta, los que están enviando perdigones contra gente desarmada, los que han dejado 33 muertos en 31 días. Quiero decir, ¿la salida pacífica es posible? Probablemente sí. ¿Alguien está dispuesto entre esas partes? El gobierno definitivamente no. Asambleísta Vintimilla, ¿cuál ha sido el peor error en su criterio que cometió Maduro y que ha cometido la Venezuela post-Chávez en estos últimos años? Mire, yo no podría entrar a juzgar ¿por qué no? en la política venezolana un error de Maduro. ¿Por qué no? En primer lugar, porque creo que ese juicio le pertenece al pueblo venezolano. Y precisamente la expresión popular en las calles da cuenta de que hay unas posiciones encontradas. Sin embargo, yo sí quisiera interpelar la tesis de que la oposición se ha puesto a la altura, porque es una oposición que permanente y progresivamente ha escalado en la violencia, que ha logrado hacer de la calle el escenario de disputa de lo que electoralmente no lograron conseguir. Y sí, decirlo, igualito que aquí en Ecuador, la oposición violenta señala fraude cuando gana el oficialismo, pero no tuvieron ningún problema en reconocer el triunfo cuando tuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional. Para hacer una precisión, el gobierno de Maduro, por ejemplo, el señor Diosdado Cabello, trata a los presos políticos, a Leopoldo López y compañía, como asesinos y delincuentes. Pero acordémonos que el proceso revolucionario de Chávez también empezó con una insurrección. Él estuvo preso, recibió una amnistía y él ganó las elecciones y pudo sentar las bases de su revolución bolivariana, como él quiera llamarla. ¿Por qué en ese caso sí era posible tratar a esos presos como presos políticos y ahora dentro de la situación que vive Venezuela se solaza Diosdado Cabello al decir que al señor le esperan 3 años de cárcel y que a los piojos se los mata desde la cabeza? Mire, en el Estado de Derecho no se persiguen personas, sino se persiguen delitos. Y quien configura una serie de acciones que permiten establecer un tipo penal debe ser castigado. Creo que es fundamental entender que la democracia se basa también en el cuidado del interés general. Y en ese sentido es importantísimo reconocer que el Estado también tiene atribuciones de control, de garantizar la paz, lamentablemente. Y de excesos, pero cometiendo excesos, asambleísta. Mire, yo creo que en un momento de confrontación no se puede hablar pues de buenos tratos, es precisamente de confrontación. Y en ese sentido, las intenciones del Vaticano, de la UNASUR, de los distintos actores internacionales, menos de los medios, ha sido encontrar una salida pacífica. Pero si nosotros encontramos, en el caso ecuatoriano, que Venezuela es el país más citado, casi que salen más noticias de Venezuela que de Ecuador, en Ecuador, es una exacerbación del clima de violencia. Y en ese sentido, para volver al tema, la convocatoria a la constituyente es una salida que reconoce también autocríticamente los desafíos que tiene la revolución bolivariana y que tiene el Estado venezolano para proyectarse en una salida democrática, pacífica, en la cual participen todos los actores. Martín Pallares, los medios están exacerbando la situación en Venezuela. ¿Qué queda con estas preocupaciones mundiales sobre el tema de derechos humanos? Ya no solo de los sectores de oposición y de medios independientes, sino también de gente del mismo sistema bolivariano como Gustavo Dudamel o como el mismo escritor William Ospina, bolivariano colombiano, que él le está pidiendo a Nicolás Maduro que no se aferre al poder. Carlos, yo creo que no es necesario ni siquiera ver los medios. Creo que hablar de exacerbación es una coartada
Es una cortada espantosa de lo que está sucediendo. Yo les invitaría aquí a los contertulios que salgan el domingo a La Carolina o a la Alameda y al Ejido a ver a cientos, quizás miles de venezolanos tratando de subsistir vendiendo empanadas, vendiendo arroz chaufas con maduro frito, vendiendo donas. Jóvenes que han sido completamente desplazados de su país por un modelo fallido en lo económico, en lo político, un país absolutamente en manos de militares vinculados con las mafias del narcotráfico. Es un Estado fallido que ha expulsado a cientos de miles de gente. No es necesario echarle la culpa al complot mediático, es cuestión de ver, de sentir, de conversar. Por favor, Ecuador está lleno de jóvenes venezolanos que vienen acá y bienvenidos sean ellos, porque yo creo que lo menos que podemos hacer los ecuatorianos es dar una mano a esta gente, que son el mejor testimonio de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela existe un poder que fraudulentamente desarmó la Asamblea Nacional, no la reconoció, que fraudulentamente ha estado haciendo el quite a las elecciones, que tiene unas Fuerzas Armadas que es la única fuerza en esta confrontación que tiene las armas en las manos. Hablar de asamblea constituyente, etcétera, me parece que podría tener algo de legitimidad si quien lo convocara, además, que no sería un gobierno democrático. No estamos hablando de un gobierno democrático en Venezuela. Y con esas reflexiones nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos en Políticamente Correcto. Cuando regresemos, la crisis económica que atraviesa Venezuela se evidencia en los indicadores. En la mesa de Políticamente Correcto analizaremos el desempleo, la producción y la devaluación de su moneda. No se desconecten. La profunda crisis política que vive Venezuela no solo muestra el entrampamiento en el que ha caído esa sociedad por cuenta de sus dirigentes y autoridades, es también el origen de otra realidad quizás más dramática, como es el descalabro económico, del que Claudia Roura nos va a dar algunas cifras. Carlos, empecemos por asegurar que la economía venezolana lleva 12 trimestres de contracción consecutiva. Las cifras rojas comenzaron en el 2014, según la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. Para el 2016, el FMI marcó una caída de 18 puntos. Para este 2017, la recesión se mantendrá, según la CEPAL y el FMI, entre 4 y 7 puntos negativos. Estos datos nos permiten concluir que en 3 años la economía de Venezuela perdió un 20% de su tamaño, lo que se muestra en la destrucción de la moneda, el bolívar fuerte. Mientras las cotizaciones oficiales de la moneda promedian los 700 bolívares por dólar, en el mercado paralelo o negro el dólar se consigue por no menos de 4.200 bolívares. La devaluación no tiene parangón en la historia de ese país. Si en diciembre del 2010 con 100 bolívares fuertes se compraban 10,7 dólares, ahora esos mismos 100 bolívares fuertes significan 2 centavos de dólar. Claudia, ¿es decir que en estos 7 años la moneda venezolana se devaluó 535 veces? Exacto, y para hacer frente a esta crisis, el gobierno venezolano subió 20 veces el salario básico entre el 2012 y el 2017. Es decir, de 2.047 bolívares a 40.638 en este año. Pero haciendo el cambio a dólares, ese mismo salario se redujo 13 veces. Es por esas razones que la inflación acumulada en Venezuela en el 2016 fue del 511% y para cerrar este año se estima que llegará al 850%. ¿Esa espiral que se ha salido de control se refleja en la crisis de abastecimiento que viven los venezolanos? Según la firma Data Analysis, la canasta básica en ese país reporta un 82% de escasez de sus productos. El drama venezolano también se refleja en el sector productivo, pues las empresas venezolanas en el mejor de los casos operan al 50% de su capacidad. Solo para citar un ejemplo, hablemos de la producción vehicular. En el 2016 en Venezuela se produjeron 2.849 vehículos, cuando 9 años atrás se fabricaron 172.418 unidades. En la deprimida economía venezolana apenas se compraron 3.008 vehículos,
cuando en el 2016 en Perú y Colombia, países de similar tamaño, se vendieron 70 veces más la cantidad de autos. Carlos, continúas. Martín Pallares, ¿por dónde empezar el saneamiento económico de Venezuela? Bueno, no soy un experto en economía, pero yo creo que la historia demuestra que las economías se estabilizan y se fortifican luego de que se sanean los sistemas políticos. Yo creo que lo indispensable es establecer que en Venezuela vuelva a existir un régimen democrático, que respete ciertos principios básicos donde se puede desarrollar la economía, que es el respeto a la propiedad privada, la desaparición del control de precios, que creo que es uno de los temas que más ha significado la escasez, ¿no es cierto? Porque tenemos que para amplios sectores no es productivo incursionar en ciertos sectores de la economía porque simplemente no es rentable. El tema del control de precios que los venezolanos que el régimen venezolano parece que no aprendió. Nixon fracasó y dejó sentada una lección para el mundo entero, que la regulación de precios no funciona, es un fracaso demostrado desde los años 70, ¿no es cierto? Tendría que eliminar eso y tendría que respetar la propiedad privada, tendría que recomponerse el tejido social. Solamente ahí puede volver a existir una economía fuerte. Embajador Torres, ¿cuál es la principal reforma económica, en cambio, en su criterio, que se debería hacer en Venezuela? Yo no soy quien para dar consejos a la economía venezolana. Ustedes son líderes de izquierda, son gente que ha vivido en Venezuela, que aman ese país. Uno de los principales problemas económicos de Venezuela no tienen que ver con el chavismo, tienen que ver con hace 200 años que Venezuela, en su régimen económico, tiene una profunda dependencia del rentismo petrolero. Entonces, si queremos modificar y cambiar la economía venezolana, es evidente que necesitamos romper la dependencia del rentismo petrolero. Pero 20 años de chavismo no eran suficientes como para sentar unas bases distintas, al menos. No han sido suficientes para modificar la dependencia y lograr una matriz productiva, el cambio y el salto de la dependencia petrolera a una nueva matriz de producción y de energía. ¿O es porque la acrecentaron y de una esa dependencia del consumo que tiene que ver con una cultura y la identidad del ser venezolano que debe cambiarse? Pero el régimen político depende de la estabilidad económica y de la estabilidad social. Analicemos datos que confrontan los suyos de su brevemente, video. embajador, sí. Y estos son datos de Interlaces, no es una encuestadora chavista. 76% de la población venezolana desaprueba una eventual intervención internacional en Venezuela. 87% rechaza la intervención militar. 83% de la población respalda el diálogo. 85% de la población está en desacuerdo con la protesta violenta. Los violentos no solamente son sectores de gobierno. ¿Ninguna de esas cuestiona el régimen de Maduro, el estilo de Maduro para ejercer el poder en esas encuestas? Por supuesto, pero si es que vemos en la realidad dice, por ejemplo, ahí? Que hay problemas, lo puedo afirmar yo sin ningún problema. Venezuela tiene problemas de desabastecimiento, tiene problemas de inflación, tiene problemas de inseguridad y precisamente se requiere de radicalidad democrática con la Asamblea Constituyente para reconstituir factores que a Venezuela le permitan existir plena y libremente, autónoma y democráticamente, sin injerencia. Porque, sorprendámonos, ¿qué dice la OEA y qué dice la comunidad internacional sobre la quiebra de un país libre asociado, Puerto Rico? En este momento, la migración puertorriqueña a los Estados Unidos es igual o tan dramática que la venezolana en nuestros países. Y usted dice que la OEA guarda un silencio sobre Puerto Rico. Espectral sobre Puerto Rico, bien, sobre Argentina, sobre Anderson Brasil. Boscán, ¿la dolarización, como han citado muchos autores, sería una medida que salve a Venezuela de la crisis económica? La dolarización evidentemente fue uno de los factores que salvó al Ecuador. Yo creo que hay un ejemplo clarísimo que ante una crisis económica que no es capaz de controlarse desde los sectores políticos, ni de oficialismo ni de oposición, porque no es que la oposición gane mañana el gobierno y arregla las cosas. La dolarización es una de las vías. Yo no soy un experto económico, así que no me meto a detallarlo. ¿No crees que esa sea necesariamente la No, entiendo que es una de las vías para darle estabilidad, sobre todo a un país que ha extinguido su moneda. O sea, es que la he respetado tanto que crearon dos monedas en el tiempo de Chávez
y las dos las mataron. Y en ese sentido, ¿podríamos ver qué otras medidas económicas se podrían tomar o crees tú que podrían paliar la situación en este momento? Martín habla de una estabilidad política. Es que yo coincido plenamente con Martín. Esto no pasa por la economía. La economía sí, es uno de los motivos por los que los venezolanos salimos del país y por los que los venezolanos salimos a las calles. Pero el principal motivo es político. El principal motivo es la recuperación del Estado de Derecho, es la instauración de un Estado de Derecho en Venezuela, el respeto a las instituciones, el respeto a los derechos humanos. Esto no es una teoría de la prensa que va exacerbando la pelea de Venezuela por el mundo, porque la prensa no agarra las tanquetas y se las pasa por encima a los manifestantes, ni agarra las pistolas y le dispara a la gente desarmada. La prensa está allí para rendir testimonio, precisamente para que la OEA haga lo que no hace con Puerto Rico. En Puerto Rico habrá una crisis económica, pero no están matando a nadie en la calle por protestar. En Venezuela sí, y gracias a la prensa, la OEA se pronuncia. Asambleísta Vintimilla, ¿cómo solucionar el problema económico de Venezuela? ¿Por dónde empezar? Todas las decisiones económicas tienen un trasfondo político. Y en ese sentido, cualquier decisión que pueda, lo que decía el embajador, recuperar o promover un cambio del patrón productivo, requiere de estabilidad política, de estabilidad institucional, de estabilidad democrática, lo que no es apoyado por los sectores de la oposición. Cuando uno observa, por ejemplo, estos datos que se dan sobre el tema de los vehículos, el chavismo no controló la producción de vehículos, el chavismo no controló el aparato productivo, y en ese sentido, la conspiración y el sabotaje que ha sido parte de Venezuela durante 18 años, creo que también es un elemento que merece ser analizado. A las empresas privadas no les dieron condiciones para seguir produciendo. Mire, yo creo que eso es muy relativo. Y eso lo controlaba un Estado en el caso del presidente Chávez y ahora en el de Maduro. Yo creo que eso es muy relativo y hay que observarlo en absoluta claridad al respecto de los hechos históricos. Venezuela no es que ha tenido un problema económico surgido en este momento con el chavismo. Venezuela tiene un problema económico. Chávez ofreció superar ese problema económico hace 20 años. Para eso mismo quiero yo dar algunos datos. Por ejemplo, tal vez el que más me llamó la atención, 700.000 viviendas, 28.000 millones de dólares ha sido lo que el gobierno venezolano ha entregado a sus ciudadanos. Venezuela pasó de ser un país de desarrollo humano medio a un país de desarrollo humano alto. Por ejemplo, estamos hablando de que la diferencia entre ricos y pobres era de 13-1 en el 98 y de 7-1 en el 2014. Pero ahora son más pobres, ¿o no? Todos somos pobres. Los elementos económicos macros tienen que contrastarse también con la redistribución de esa riqueza en cada uno de los hogares. Y a mí me llama la atención que hoy tengamos a un venezolano aquí cuando interpelan todo el tiempo a nuestro gobierno como el venezolanizador. Entonces sí es extraño que los venezolanos que huyen de Venezuela vengan a la nueva Venezuela, como es la tesis de la oposición ecuatoriana. Y sí también decirlo, y por qué creo que es importante mencionar el rol de la prensa. En el programa se habla de drama, de convulsión, de crisis, cuando lo importante sería hablar de una situación política en la cual, por supuesto, hay opciones y tendencias. Las colas son una crisis, pues, asambleísta. El tema del desabastecimiento se ve claro. Yo he tenido que mandar medicinas, comida a Venezuela a amigos míos porque no han tenido. Efectivamente, todos sabemos que existen unas complejidades concretas, evidentes en el sistema venezolano de abastecimiento. Pero vuelvo a poner en la discusión quiénes son los responsables y no en el ejercicio de culpabilizar, sino de evidenciar que también esas decisiones productivas tienen un trasfondo político. A la final, si vemos que en 20 años ha habido una reducción de la desigualdad, entendemos que también hay un sector político que está defendiendo intereses económicos. Y en ese sentido, en este momento, con la crisis, con la convulsión que existe, con la violencia, ¿quiénes ganan? Son estos sectores especuladores, como aquellos que sacaron la producción de alimentos de Venezuela a Colombia y que ahora hacen su agosto precisamente contrabandeando el producto. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. La relación entre Ecuador y Venezuela viene desde hace poco más de una década. ¿Cuál será la posición del nuevo gobierno ecuatoriano frente a la crisis de ese país? Lo analizaremos al volver. El socialismo del siglo XXI acercó a Ecuador hacia Venezuela. La crisis que se desató en el país caribeño coincidió con la campaña electoral y el presidente electo Lenín Moreno mantiene distancia. En el siguiente video revisaremos la relación Ecuador-Venezuela. La campaña electoral en Ecuador coincidió con el ahondamiento de la crisis en Venezuela. Desde la oposición se advirtió que un triunfo de Alianza País significaría ir por el camino de la polarización. Más aún cuando a fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia despojó por unos días a la Asamblea de ese país de sus competencias.
desatando una ola de protestas y represión. En la campaña y ahora como presidente electo, Lenín Moreno se ha mantenido distante, sin hacer declaraciones públicas que muestren su opinión sobre la crisis en ese país, salvo una polémica declaración. ¿Ecuador se parece a Venezuela? No, no y no. Allá falta papel higiénico. Aquí papel higiénico se vende hasta en la calle, pues. Pero una vez que asuma la presidencia, Moreno tendrá que tomar definiciones, ya que la relación entre Ecuador y Venezuela ha sido fuerte desde los inicios de Rafael Correa en el poder. Siendo parte del socialismo del siglo XXI, Correa fue ideológicamente cercano a Hugo Chávez. Sin embargo, desde su muerte en el 2013, la situación en Venezuela se agudizó. A la crisis económica se sumó el conflicto político y un preocupante panorama en derechos humanos. Y aunque Correa dejó de visitar la Venezuela de Nicolás Maduro, su respaldo político continúa. La Cancillería respaldó a Venezuela, por ejemplo, luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. También ha votado permanentemente en contra de que la OEA intervenga en la crisis venezolana, bajo el amparo de la Carta Democrática. Y frente a las violentas protestas de los últimos días, llamó a las instituciones y actores internacionales a respetar el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y a no fomentar intentos de desestabilización ni promover actos de injerencia. ¿Cómo manejará Lenín Moreno su política exterior frente a Venezuela? Asambleísta Vintimilla, y ahora sí no me diga que no puede inmiscuirse en problemas de Venezuela. ¿Cómo debe ser el giro diplomático, si es que en su criterio cabe, de Lenín Moreno frente a la crisis de Venezuela y la relación con Maduro? En lo que respecta a la posición ecuatoriana, me parece que Lenín Moreno es claro y sobre todo transparente en la relación que debe mantenerse con todos los países. No es que uno tiene una relación distinta con los distintos países en función de la afinidad ideológica, es una relación política. La relación entre estados tiene que basarse en el respeto pleno a la autonomía, a la independencia, a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia. Yo creo que Ecuador... Así Venezuela está entrampado en el problema político y de violencia en el que se encuentra. Mire, todos los estados y sobre todo los pueblos son quienes están convocados a solucionar sus problemas. En eso se basa el respeto al sistema internacional. A mí me llama mucho la atención cuando vienen mesiánicamente ciertos países que asumen protectorados de otras regiones a darnos consejos. De la misma forma como no me atrevo a dar consejos a Venezuela, yo sí creo que nuestros países deben encontrar su propio En conclusión, mantener camino. la misma posición que ha mantenido Correa, de apoyo permanente, incluso de desconocer ciertos errores de Maduro y más bien fortalecer o proteger más el gobierno que al pueblo venezolano. En términos regionales, a Ecuador le ha caracterizado una postura integracionista en la cual no priman los intereses ideológicos, sino sobre todo intereses geopolíticos, estratégicos que como región debemos fortalecer. En ese sentido, la UNASUR, la CELAC y el ALBA, que también es una estrategia que supera, digamos, las concepciones meramente económicas de la relación comercial entre países. Ese elemento tiene que estar siempre sustentado en el respeto a las decisiones soberanas de los estados, que a la final son también el respeto a las decisiones de sus pueblos. Anderson Buscán, ¿Moreno debe dar un giro político frente a Venezuela en este momento, tal y como están las cosas en Venezuela? Yo creo que el presidente electo Moreno ha mostrado mucha coherencia con lo que fue su postulado de campaña, que era dar un giro y refrescar las relaciones diplomáticas. Yo creo que eso empieza más que con Estados Unidos o con los grandes socios comerciales, con los principales puntos de afectación que podría tener Ecuador, y una gran amenaza para la estabilidad en general del Ecuador es la crisis venezolana. ¿Qué debería hacer Moreno, por ejemplo, en tu criterio? ¿Cómo debería actuar? Moreno primero debería quitarse la mancha de la vergüenza que hereda del gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa, como lo señalaba el reportaje, no solamente se ha mostrado contrario a que se le pida y se le exija el respeto a los derechos humanos en Venezuela, sino que ha sido cómplice de seguir protegiendo al gobierno de Nicolás Maduro. La Alianza País en la Asamblea Nacional, el asambleísta Vintimilla, que yo considero uno de los rostros de la izquierda más representativos, hace apenas un año dio un discurso en la Asamblea donde decía que la tragedia venezolana pasa porque los políticos no llaman a las cosas por su nombre en Latinoamérica, y que Ecuador debía debatir en la crisis venezolana, cuando tuvieron que respaldar al gobierno de Nicolás Maduro tras un decreto ejecutivo de Barack Obama. Yo me pregunto, ¿dónde está
esa postura hoy. La Asamblea Nacional Ecuatoriana ha estado en mutis por el foro. Lo único que ha hecho en los últimos días es llevar a la presidenta de la Asamblea a dar un baile en el debate de ideas que debería ser el Pleno. La Cancillería ecuatoriana se ha demorado 25 días, no 1, ni 2, ni 5, 25 días en emitir un comunicado oficial que respalda al gobierno y al pueblo de Venezuela. Porque incluso la Cancillería Pero no ecuatoriana salidas, no hay pistas ahí. Tiene que distinguir a uno de otro. ¿Debería usted, que fue embajador, que conoce los códigos diplomáticos de embajador Torres, debería haber un giro, una postura quizás más firme de Moreno? ¿Cómo entender desde Ecuador y desde el gobierno de Moreno lo que está sucediendo en Venezuela? El presidente electo del Ecuador es un presidente que se caracteriza y se va a caracterizar por un liderazgo integrador, por un liderazgo en diálogo, por un liderazgo en favor de la democracia. Ese liderazgo hoy de Moreno solo es posible a partir de un liderazgo confrontador, transformador y un hiperliderazgo del presidente Correa. Él y quienes hemos tenido una hermandad, no solo histórica, sino política, ideológica, económica, comercial, de integración con Venezuela, nos sentimos absolutamente dignos de haber sido y de deber seguir siendo amigos y hermanos de Venezuela. Un hermano, también con Maduro, por supuesto, un hermano tiene que tener la capacidad de acompañar y estar siempre solidario frente a la situación de su otro hermano. Y de cuestionarlo. Pero un otro hermano mayor siempre debe tener la capacidad de criticar y de decirle al hermano menor en qué se equivoca como ser humano. En ese sentido. El Ecuador, en ese sentido, entonces, va y deberá seguir acompañando a Venezuela en la salida democrática, en paz, en diálogo, en negociación y en cooperación, que es lo que el pueblo venezolano necesita. Yo no admito que alguien que estuvo en Ramo Verde, que proclamó anticipadamente por resultado de un exit poll a un presidente mediáticamente construido, y alguien que se vincula directamente a una candidatura que visita las posibilidades de la oposición en el Ecuador, cuestione el carácter digno, democrático y soberano de la Revolución Ciudadana. Martín Pallares. Bueno, es difícil saber qué va a hacer Moreno. Se sabe muy poquito por ahí. Alguna vez dijo que había que tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Es un candidato que nunca debatió, no sabemos exactamente qué piensa de Moreno ni de Chávez, es un candidato que prácticamente no ha salido de una burbuja durante la campaña. Sin embargo, yo creo que al menos lo que podría hacer Moreno es tratar de quitar una mancha de indignidad que el Ecuador hereda por la relación que ha tenido el gobierno de Correa frente a Venezuela. Creo que los ecuatorianos recibimos una herencia de infamia, una herencia de la que nuestros hijos deberán avergonzarse. El Ecuador ha mirado con una mirada complaciente y cómplice cómo el chavismo y el gobierno de Maduro ha aniquilado a gran parte de las voces venezolanas. Me parece que lo único que debemos esperar es que el próximo gobierno trate de limpiar esa mancha que la llevamos con profundo dolor. Bien, nos vamos a un corte final y volvemos en etapa de conclusiones. Entramos ya en la etapa de conclusiones. Diego Vintimilla, ¿hay una salida políticamente correcta para Venezuela? Por supuesto, la decisión que acompañe y sea fundamentalmente construida por el pueblo es la única salida posible a este momento complejo. En ese sentido, el Ecuador deberá respaldar y apoyar las salidas democráticas, pacíficas, repudiar la violencia en todas sus formas y esperar que el sistema internacional, el rol de los medios de comunicación coadyuven a encontrar una salida y no a exacerbar este momento complejo para Venezuela. En ese sentido, yo creo que la propuesta democrática y pacífica es la que impera y la única salida. Martín Pallares. Venezuela durante muchísimos años ha sido un país que acogió a cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo. Venezuela fue un país que se destacó a pesar de todos los problemas económicos de los que se ha hablado y del rentismo petrolero, ha sido un país de acogida. Ahora se ha convertido en un país que expulsa a sus propios ciudadanos. A Venezuela ya no recurren la gente de todo el mundo en busca de un futuro mejor,
sino que huyen del futuro que se ha colocado forzosamente para sus ciudadanos. Por eso yo creo que Venezuela necesita de un sistema político incluyente, tolerante, un sistema político donde sea absolutamente repudiable las escenas de terror que estamos viendo que se comete por un poder que abusa de las armas y de la concentración de poderes que tiene. Ramón Torres, ¿qué es lo políticamente correcto? Actuar políticamente incorrecto para desarrollar en la Venezuela contemporánea las condiciones y los factores de más democracia, de las posibilidades de que la Asamblea Nacional Constituyente establezca las condiciones apropiadas para que Venezuela vuelva a ser el poderío económico, político, social que la región necesita. Venezuela es más necesaria que nunca en la integración latinoamericana. A Venezuela debemos acompañarla, a Venezuela debemos agruparnos y converger hacia la solución pacífica, democrática de la crisis venezolana. Abrazo fraterno a los hermanos del gobierno, del pueblo venezolano, a toda Venezuela, en la confianza de que ese pueblo maravilloso sabrá encontrar su propia respuesta con el apoyo y la solidaridad internacional. Anderson Boscan. Lo que necesita Venezuela es comprensión. Lo que necesita Venezuela es que el gobierno de ese país, el gobierno de Nicolás Maduro, entienda que la gente tiene derecho a decidir, convoque a elecciones y permita el restablecimiento del orden democrático. Lo que necesita Venezuela es que países amigos como el Ecuador, ahora gobernado por el presidente electo Lenín Moreno, permitan que el partido de gobierno ponga por delante los principios antes que las ideologías, que ponga por delante los intereses del país antes que los del partido y que no confunda el rojo del socialismo con el rojo de la sangre de los venezolanos que están siendo masacrados por pedir su derecho al voto. La verdad es que América Latina no puede dormir tranquila si deja que Venezuela se autodestruya por cuenta de su bloqueo político y la sin razón. No hay argumentos ideológicos que justifiquen la violencia que vemos todos los días en ese país. Venezuela puede acabar en una guerra civil. Y quizás sea ya el momento de que países como Ecuador, tan cercanos al régimen de Maduro, le exijan una salida democrática y pacífica, porque la obligación de los líderes políticos es defender a los pueblos, mas no a los gobiernos. Hasta el próximo programa. Aquí concluimos otro programa de Políticamente Correcto, un espacio creado para que usted esté bien informado. Nos vemos el próximo domingo, 10:30 por Ecoavisa.